Compartiendo Ciencia, Revista Digital y CUAP. En enero de 2020, la OMS declaró un nuevo brote de coronavirus, una emergencia de salud pública, y el 11 de marzo lo declararon pandemia mundial por los alarmantes niveles de propagación y gravedad. A pesar de que se empezaron a desarrollar tratamientos contra esta enfermedad, desde su brote la realidad es que ninguno ha demostrado ser eficaz contra todos los grupos probados. Por lo tanto, vacunar a la población entera es la opción más viable para controlar esta pandemia. Y aunque hay personas con dudas respecto a las vacunas, es conveniente conocer el fundamento detrás de estas y su implicación histórica, ya que el año 2020 no ha sido el primero ni el último de la historia que la humanidad enfrenta una crisis de esta naturaleza. Los datos más antiguos que se conocen sobre la historia de la vacunación datan del siglo VIII, cuando budistas indios ingerían veneno de serpiente para volverse inmunes a sus efectos en caso de ser atacados por ellas. Ya a mediados del siglo XVIII, el médico inglés Edward Jenner fue quien marcó una nueva etapa en la historia de la inmunización, conociéndose mundialmente como el padre de la vacunación. En 2020 se dio un gran paso en el desarrollo de las vacunas, debido a que ha sido el más rápido de la historia al acelerar el proceso en busca de una cura efectiva en contra de la COVID-19. En general, una vacuna es un tipo de medicamento que entra en el sistema inmunológico del cuerpo para que pueda combatir una enfermedad con la que no ha estado en contacto con anterioridad. Según el Oxford Vaccine Group, para entender cómo funcionan las vacunas, se debe entender el funcionamiento del sistema inmunológico, ya que aquellas aprovechan la actividad natural de este. Ciertas células especializadas, llamadas células B y células T, son reclutadas para luchar contra estos microorganismos y grabar información acerca de ellos, para que el organismo recuerde cómo son los invasores. Cuando las personas se vacunan, se activa la memoria del sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico se activa sin que se manifieste enfermedad alguna. El desarrollo de una vacuna tiene tres fases: fase preclínica, fase clínica y fase de comercialización. Esto puede llevar al menos 48 meses para poder desarrollar completamente una vacuna, inclusive puede llevar más tiempo. Pero en el caso del SARS-CoV-2, el desarrollo se inició cuando la secuencia genética del virus estuvo disponible a principios de enero de 2020 y se ha movido a una velocidad sin precedentes. Un ensayo de fase 1 comenzó en marzo de 2020 y actualmente hay más de 180 vacunas en diversas etapas de desarrollo. Según Kramer, la aceleración en el avance de la vacuna se debe a los conocimientos adquiridos en el desarrollo inicial de la vacuna contra SARS-CoV y el MERS-CoV, por lo cual se omitió la fase de descubrimiento y de inmediato se adoptaron los procesos existentes y se iniciaron los ensayos de fase 1 y fase 2. Las vacunas pueden clasificarse actualmente en dos grupos: tradicionales y de nueva generación. Las vacunas tradicionales son aquellas que utilizan patógenos atenuados o muertos para adquirir inmunidad de manera directa. Las vacunas inactivas son más seguras que las vacunas atenuadas, pero ofrecen una mayor inmunogenicidad, pero se necesitan mayores dosis para establecer la memoria inmune. Las vacunas de proteínas recombinantes utilizan un fragmento de una proteína, el cual puede provocar una respuesta inmune llamada antígeno. Hablaremos de ello más adelante. Las vacunas de nueva generación incluyen vacunas de proteínas recombinantes o basadas en vectores y utilizan un antígeno específico proveniente del patógeno. Existen varios tipos. Están las vacunas virales basadas en vectores, donde el antígeno se multiplica mediante un vector viral que no tiene posibilidad de reproducirse. El vector viral imita el estado de enfermedad de la infección viral y por lo tanto puede producir respuestas inmunitarias celulares más fuertes en comparación con la vacuna de proteína recombinante. También están las vacunas bacterianas basadas en vectores. Utilizan bacterias para entregar antígenos recombinantes y provocar una reacción inmune. Igual están las vacunas basadas en plásmidos de ADN. Estas eliminan la necesidad de utilizar virus vivos, por lo que tienen un mejor perfil de seguridad. El proceso de fabricación del ADN plasmídico es relevantemente sencillo y las moléculas de ADN del doble de hebra son más estables que los virus, las proteínas y el ARNM, y se pueden liofilizar para su almacenamiento a largo plazo. Las vacunas basadas en ARN mensajero es la última generación de vacunas en que todos los componentes se pueden producir mediante síntesis química, puesto que la expresión del antígeno a partir del ARN mensajero es un proceso transitorio. El riesgo de integración del ADN del huésped es insignificante. Los antígenos, como mencionábamos anteriormente, son los responsables de generar anticuerpos. La selección de antígeno diana de la vacuna está definida por la información de la estructura y la patobiología del virus. Los coronavirus, incluyendo el SARS-CoV,
el MERS-CoV y el SARS-CoV-2, contienen una hebra de ARN y están conformados por 4 proteínas principales: proteína S de espiga, proteína E de envoltura, proteína M de membrana y proteína N de nucleocápside. Reportes de estudios anteriores indican que las vacunas que contienen la proteína S del SARS-CoV provocan una respuesta inmune alta. De igual manera, el gen S se considera como antígeno clave para las vacunas contra SARS-CoV-2. Además de la proteína S, existen otras proteínas que pueden funcionar como antígenos, tales como la proteína N y la proteína M, ya que los estudios anteriores han reportado que inducen cierta respuesta inmune. Algunas vacunas candidatas anteriores contra coronavirus relacionados, como SARS-CoV y el MERS-CoV, han encontrado un obstáculo importante, una reacción adversa conocida como mejora inmunológica. Estas reacciones adversas pueden ocurrir por 2 vías. Una, la mejora dependiente de anticuerpos, ADE. Se trata de un fenómeno que ocurre cuando los componentes del sistema inmunológico, que generalmente protegen al cuerpo contra infecciones virales de alguna manera, terminan fracasando. La otra es la mejora basada en células. Esta ocurre cuando una respuesta defectuosa de las células T desencadena una inflamación alérgica, pero también existen otros obstáculos una vez que la vacuna logra ser desarrollada. Por ejemplo, la mutación del virus. A medida que el virus SARS-CoV-2 se propaga, acumula mutaciones de manera natural que conducen a una diversa creciente de secuencias genéticas. Un análisis sugiere que existen al menos 3 variantes genéticas distintas del virus alrededor del mundo, las cuales se distinguen por cambios particulares en los aminoácidos. Esta mutación, conocida como variación antigénica, es una de las razones por las que se necesita una nueva vacuna contra la influenza cada año. También está la duración de la inmunidad. Las primeras vacunas podrán proporcionar inmunidad solo por un periodo limitado o inmunidad solo en porcentaje bajo a los receptores de la vacuna. En este caso, se podría usar como una solución provisional hasta que se desarrolle una vacuna de mayor duración y que aprueben los ensayos clínicos. Por último, está el suministro de las vacunas. Los resultados demuestran que aunque la vacuna esté disponible, gran parte de la población tendría dudas sobre ella, lo que conduciría a una catástrofe. Se estima que se requiere que al menos de 60 a 70% de la población se vacune para lograr una inmunidad colectiva y así reducir la propagación. Actualmente ya hay varias empresas encargadas del desarrollo de una vacuna eficiente. A finales de abril, Pfizer se asoció con BioNTech para producir vacunas contra la COVID-19 basadas en ARN mensajero, y 3 meses después, las empresas lanzaron un estudio clínico global de fase 2 y fase 3 para evaluar su candidata más prometedora. La BNT162b2 demostró que puede proteger a más del 90% de las personas que desarrollan síntomas del COVID-19, pero una de las grandes desventajas es la transportación, debido a que necesita permanecer a una temperatura de aproximadamente menos 70 grados centígrados. El 16 de noviembre, la empresa Moderna Inc. anunció que su candidata vacuna de ARN mensajero contra la COVID-19, la ARNM1273, demostró tener 95% de efectividad en un ensayo clínico de fase 3 a principios de ese mes. Los ensayos de la vacuna Oxford-AstraZeneca han demostrado tener una fuerte respuesta inmunitaria en personas mayores. Esta vacuna tiene la ventaja de ser la más fácil de transportar, ya que no es necesario que esté a temperaturas tan bajas, pero aún está en etapa de ensayos. La OMS propone una hoja de ruta para priorizar grupos de población para vacunar contra la COVID-19. Entre los ejemplos de grupos objetivos prioritarios se incluyen los trabajadores sanitarios y de atención de primera línea con alto riesgo de infección, los adultos mayores y las personas con alto riesgo de muerte debido a afecciones subyacentes como enfermedades cardíacas y diabetes. A pesar de todo, se debe reconocer, en el momento oportuno, premiar el tiempo récord que los científicos y todas las demás personas involucradas en el proceso han tomado para el desarrollo de una vacuna eficaz contra el SARS-CoV-2. Finalmente, aunque será complicado abastecer de las vacunas necesarias a los países menos desarrollados, el brindar acceso a ellas para la población en general será solo cuestión de tiempo para beneficio de todos los habitantes de este planeta. Para saber más sobre este tema, te invitamos a leer el artículo completo de la revista digital IQAP, número 19, volumen 7 del año 2021, titulado Vacunas contra COVID-19, implicaciones actuales, realizado por Diana Estefanía Gabriel Sánchez y Alan Ruiz Santiago. Voz, Renato Emilio Ramos, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Compartiendo Ciencia, revista digital IQAP.